de mi pueblo. Así dice el Señor, pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas, allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa, Quitando los tropiezos de mi pueblo. Acuérdate, oh Jehová, de David, y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos, por amor a David tu siervo. No vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia podré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos siempre se sentarán sobre tu trono para siempre. Porque Jehová ha elegido a Sión, lo quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes. A sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar al poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. El Señor los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes en este día que Él nos ha dado, en el cual nos alegraremos y nos gozaremos tal y como está escrito, para que su nombre sea glorificado en nosotros y para que los que no conocen a Cristo glorifiquen su nombre a causa de nuestra forma santa y piadosa de vivir en esta tierra, que es lo que el Señor le gusta. Eso sí le agrada a Él, que de todas las cosas en esta tierra, lo único que hagamos sea agradar al Padre que está en los cielos, tal y como a Él le gusta, otra vez, para que su nombre sea glorificado. Recuerden, estamos aquí para agradar a Dios, no a nosotros mismos, para obedecerle a Él lo que Él a través de su bendito y santo Espíritu nos enseña, para que de esa forma también podamos estar con Él en lugares celestiales, tal y como está escrito. Entonces el plan, en este día vamos a estudiar a Cristo como cabeza de la iglesia, porque este es uno de los tropiezos que realmente vienen a causar, ¿cómo se le puede llamar? Vienen a causar sufrimiento, confusión a las congregaciones, porque en estos días desafortunadamente, aunque se clama, se confiesa tener a Cristo como cabeza, desafortunadamente no se está teniendo. Porque Él es la cabeza de la iglesia, ¿estamos de acuerdo? Él es la cabeza de todo, porque en Él es donde estamos, en Él está toda la plenitud
porque el conocer del amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para ser llenos de toda plenitud de Dios. Por eso les digo estas cosas, y es lo que vamos a hablar ahora. En el libro de Efesios encontramos esto. Hay más referencias bíblicas de Jesucristo como la cabeza en las cartas de Pablo, pero ustedes ya saben esto. Ustedes ya saben que Jesús es la cabeza de la iglesia, para que de esa forma, por eso no les voy a leer tantos, nomás estoy buscando aquí el libro de Efesios. Efesios 4, capítulo 4, aquí habla de la forma en que nosotros, primero que nada, fíjate, es más, voy a leer el 4, Efesios 4, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto os digo pues y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca,
sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué rica palabra, ¿verdad? Es bueno leer la Biblia, es muy bueno. Eso a Dios le gusta, y le gusta más que lo pongamos por obra. Eso sí le encanta a Él. Les leo la Biblia para que sepan que realmente de esas cosas estoy hablando. No vengo a hablar de mi entendimiento o de las cosas que entiendo o creo. Yo realmente me he entregado al Señor para que sea Él quien hable a través de mí, porque no quiero un día presentarme enfrente de Él y que me diga, esto que estabas diciendo está malo. Yo me encomendé a Él, palabra que salga es responsabilidad de Él, porque yo me entregué a Él para eso, para predicar su evangelio. Entonces yo lo creo y firmemente lo confieso, porque así es. De las cosas que quería hablarles ahora, todo lo que leí habla de una unidad, de una forma santa y pura de vivir, de amor, de armonía con los hermanos, en Dios, todos en paz, todos tranquilos, como un mismo cuerpo, entrelazados entre sí, ayudándose mutuamente. Ok, el problema es que en estos días no está surgiendo ese efecto, ni a nivel congregacional, ni a nivel de ciudad, ni a nivel de nación, ni a nivel mundial. Okay. El problema es que en estos días cada quien tiene su propia cabeza. Cuando primero empezamos a predicar aquí en esta radio, hablamos de una predicación que el Señor nos enseñó en el libro de Números, si no mal recuerdo es capítulo 14. Allí encuentran ustedes el sacrificio que se hizo de una tortolita, se hizo de otros sacrificios de un cordero, de un toro, pero también encuentran en la tortolita. El de la tortolita me gusta por la expresión que tiene y cómo va descifrando que le van quitando todas las cosas. La primera de las cosas para que un sacrificio pueda ser servido al Señor es arrancarle la cabeza. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no tenemos que tener nuestra propia cabeza, sino la cabeza de Cristo, gobernando y guiando nuestras vidas en todo tiempo. Cristo es la cabeza de la iglesia, se confiesa todo tiempo, se enseña que Cristo es la cabeza, se enseña de su señorío, pero cuando se llega el tiempo de estar sujeto bajo ese señorío, realmente se queda muy lejos. En pocas palabras, se confiesa solamente de labios que el Señor es la cabeza, pero cuando se tiene que obedecer y hacer su voluntad, se hace la voluntad propia de cada uno de ustedes, de cada uno o como cada uno decide hacerlo. Ustedes cada uno en su propia vida pueden mirar este asunto si es real o no. Y si no es real para ti, no lo agarres. ¿Ok? Pablo dijo, agarra lo que conviene, lo que no, déjalo ir. Si a ti no te aplica, déjalo ir. Pero si te aplica y no lo quieres recibir, eso ya es diferente. Cristo, versículo 15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Hay versículos diferentes que enseñan a Cristo como la cabeza de la iglesia. Lo que quiero hoy remover es específicamente ese tropiezo de confesar y creer que Jesucristo es tu cabeza cuando no estás haciendo la voluntad de Cristo, sino la tuya propia. Es muy peligroso. Cristo nos llamó, y ustedes pueden leer en el Evangelio de Juan que Jesús está orando al Padre, que así como Él y el Padre son uno, así nosotros podamos vivir en unidad. Ser uno también nosotros, para que seamos verdaderamente el cuerpo de Cristo funcionando a la perfección. El otro día estaba predicando en una reunión en el sur donde les dije que podían ir si querían. El asunto estaba predicando de que Jesús en la Biblia mandó que se fuera a hacer discípulos. En la Biblia Él mandó ir y hacer discípulos. Dios en ningún momento dio mandamiento de decir vayan y hagan iglesias.
Él dijo, id y haced discípulos únicamente. En el libro de Revelaciones habló a diferentes iglesias en aquellos días que había, pero si ustedes se fijan, es como decir la iglesia de Dallas, la iglesia de San Antonio, la iglesia de Austin. O sea, por ciudades enteras. No había diferentes congregaciones como en estos días. Aquí en Austin hay demasiadas. Bueno es que haya muchas, pero el problema es la falta de unidad. Y nunca se va a alcanzar esta unidad que los pastores en estos días están buscando. Se unen, sí es cierto, se reúnen, se juntan, se platican entre ellos, hacen planes sociales de actividades físicas en estos días, pero plenamente en el corazón no están unidos. Reunirse y juntarse con personas a causa de lo que está sucediendo sí se puede hacer, pero cuando Dios establece esta unidad, pregúntense por qué lo estoy haciendo. Si no lo estás haciendo por Dios y para Dios, estás haciendo de la forma equivocada. No está sacando el ganancia de ahí y no ha ordenado esas reuniones. El plan y lo que Dios está buscando es esto exactamente. Que Jesucristo sea verdaderamente la cabeza, que Él dirija cómo hacer las cosas, qué hacer y cuándo hacerlo. En estos días, la causa de que hay montones de congregaciones bíblicas, gente que estudia la Biblia, que tienen la Biblia de texto como su única referencia, estamos hablando de personas que en un momento Dios les dio su llamado o les habló y lo hicieron, pero que en cierta forma no son capaces de compartir con otras congregaciones o de vivir una vida completamente entregada a Dios, haciendo para un lado los prejuicios, dogmas, doctrinas, credos, creencias o cualquier cosa que se atraviese en medio para cumplir con el primer y segundo mandamiento de Dios. O sea, Dios ha establecido todas estas cosas. Lo que Dios está buscando es unidad. Y ustedes mismos juzguen. ¿Están unidas en estos días las congregaciones? Si no están unidas las congregaciones, no están unidos los cristianos dentro de su misma congregación, ni con otros cristianos que no son de esa misma congregación. Y eso viene a ocasionar como piedra de tropiezo en la vida y desarrollo de aquellos, porque tal vez puedan pensar que no se necesitan. Mi cuerpo, yo tengo 2 manos, no porque una me sobre, sino que porque mi cuerpo necesita 2 manos para poder desarrollar las actividades diarias. Mas, sin embargo, en mi cuerpo todo funciona de acuerdo con la cabeza. La cabeza es la que dirige toda la función de mi cuerpo y lo que cada parte de mi cuerpo tiene que hacer. Física por fuera e interior. Hablando de las cosas de adentro que no puedo ver, los aparatos digestivos y todo este tipo de cosas. Corazón, pulmones y todo lo que hay adentro que está ahí, que está funcionando, gracias a Dios que todo está bien. El plan es este. Unidad. Y el tropiezo es separación a causa de los credos. El problema en esos días es que, como estaba hablando el lunes, les dije claramente que en el lunes que el cristianismo es por revelación, es interior y por revelación. El cristianismo viene a apuntar el interior de las personas y a limpiar el interior de las mismas a través por el poder del Espíritu y por la revelación que Él mismo da, de cualquier forma que venga. La revelación puede venirte de muchas formas. Tú puedes agarrar revelación de un predicador cuando te está hablando. Tú puedes agarrar revelación de una situación de tu vida cuando vas manejando, cuando estás cocinando, cuando estás cargando a tu hijo. Tú puedes agarrar revelación de todas las cosas, y lo cual te aconsejo que hagas, que te enfoques en encontrar la sabiduría de Dios, encontrar la revelación de Dios en las cosas cotidianas, porque Dios habla de muchas formas. Él te puede hablar de un sinnúmero. A mí me ha hablado de situaciones de la vida, de errores que cometí, me ha hablado a través de una pequeña hormiga, me ha hablado a través de muchas cosas, especialmente los árboles de la tierra, las bestias del campo. Todo te enseña de Dios. Simplemente tienes que estar dispuesto y abierto. Abre tu corazón para ello. El problema es que las personas en estos días agarran una revelación, ya sea de alguna forma igual puede dárselas el Señor, pero se encierran en esa revelación y quieren forzar a que todo el mundo cumpla esa revelación que les fue dado. Lo que me gusta del Evangelio es que que en Dios somos independientes. Somos un grupo, pero al mismo tiempo somos células. O sea, el cuerpo mío tiene millones y millones de células, pero si una célula se muere, por eso no se muere mi cuerpo. ¿Ok?
todo depende. Entonces, el plan es este, de que todos verdaderamente unidos vivamos para con el Señor. En estos días no se ha alcanzado esta unidad gracias a lo que las personas entienden por correcto, o lo que es recto, o lo que es bíblico. La Biblia nos enseñó que teníamos un guía, y si todos tenemos este guía, tenemos que estar de acuerdo. No puede el mismo guía guiarnos a diferentes cosas contrarias a sí mismo. Él nos va a guiar, cada quien en su área, pero el Señor nos va a ir guiando de acuerdo con el desarrollo de cada uno, pero lo va llevando a la unidad perfecta de Cristo. El mismo guía está formando este cuerpo de Dios en esta tierra, mas sin embargo el que se resiste son los hombres. Se resisten a hacer cosas porque son contrarios a los que creen, las cosas que creen. Por ejemplo, un católico cree que tiene que rendirle culto a las imágenes. Un cristiano no cree eso. Y se hace el pleito. Y los dos dicen estudiar la Biblia. El problema es, aquel lo está haciendo mal, sí es cierto. Pero ahora los cristianos tienen que buscar sacarlo de ahí para traerlo a la unidad. No imponer reglas. Cuando tú impones reglas, son propias personales. ¿Qué es recto? Un ejemplo de rectitud, vamos a ver. El saludo. Hay muchas formas de saludo para cada pueblo o nación. Ustedes pueden y saben bien exactamente. Los mexicanos saludan con la mano, le aprietan y le sacuden la mano. Los argentinos dan beso. Ya es todo lo que sea, no sé más saludos. Aquí también dan besos. No puedes decir, ¿sabes qué? No es pecado saludar de beso, porque vas allá a Argentina y te va a dar una pastora un beso, porque es afecto fraternal y esa forma de saludar de ellos. O sea, las cosas rectas tenemos que buscar la rectitud de Dios. Es por eso la guianza del Santo Espíritu en estos días es muy importante. Tú no puedes determinar por tu propia cuenta qué es o qué no es. Cuando encuentras algo escrito en la Biblia, tienes que encontrarlo 2 o 3 veces mínimo para que pueda ser establecido como verdad. Aún en la misma Biblia, 2 o 3 veces mínimo para que sea establecido como verdad y entonces se aplique esa verdad. Pero el problema de la cabeza, de la falta de unión, viene exactamente a caer sobre las creencias. El problema de las creencias porque son incapaces de hacer a un lado sus propias doctrinas para estar en armonía unos con otros. Prefieren quebrantar los mandamientos de Dios y creer que están haciendo lo correcto antes de hacer a un lado sus cosas, sus doctrinas, sus credos, sus dogmas o todo lo que sea. Porque eso es cierto. Todos tienen el mismo propósito, alcanzar el mundo para Cristo. Todos creen tener la verdad. Mas sin embargo, hay muchas congregaciones y muchas religiones a donde algo está fallando. ¿No se han dado cuenta de esto? En el libro de Nehemías hay una situación que me gusta y estaba hablando ayer en la congregación, allá en la reunión en la oficina. Estaba hablando de ello. Si ustedes han leído el libro de Nehemías, ustedes encuentran el celo que este hombre tenía por Jerusalén, el amor. Porque cuando vinieron unos judíos a donde él estaba sirviendo, en Susa, él preguntó cómo estaba Jerusalén y le dijeron que estaba en ruinas y se puso a llorar. Se puso a llorar y le dolió. Bueno, pues consiguió permiso para ir allá y cuando llegó allá causó que el pueblo que estaba habitando en Jerusalén los organizó, los encendió de tal manera que todos y cada uno de ellos se pusieron a edificar la muralla alrededor de Jerusalén, cada uno en su área. Todos juntos, pero cada uno en su propia área. Uno fue edificando, luego fue otro y la fue siguiendo, y la fue siguiendo, y la fue siguiendo hasta que fue completamente cerrada. Lo que causó la unidad, ocasionó que se hiciera una muralla
alrededor de Jerusalén en estos días modernos a causa de la división congregacional. Existe la puerta bien abierta o puertas tumbadas y el diablo se mete a las congregaciones, se mete a todos lados con las personas, anda moviendo su cola por todos lados y hace lo que le place y no hay quien se le pare enfrente porque todo el mundo está enfrascado en sus propios asuntos, en alcanzar el mundo para Cristo como en forma individual. Jesucristo nos llamó a una unión y no una unión falsa que simplemente se junten para hablar de asuntos sociales. Está hablando unidad del interior, un mismo espíritu como en los días antiguos cuando la iglesia primero empezaba, que todos los bienes eran comunes. A ese tipo de unidad Dios está hablando, de acuerdo, una solamente, un solo espíritu. No que estén todos juntos como congregación, pero al mismo tiempo no está de acuerdo en muchas áreas a causa de doctrinas o creencias o revelaciones que ellos mismos alcanzaron o les fueron dadas, yo no sé. Pero estas cosas causan separación entre uno y el otro y viene a ocasionar que no se esté unido en un solo cuerpo y no se puede efectuar completamente las cosas que se tienen que hacer en esta tierra. Como cuerpo estoy hablando, falta mucho. Individualmente cada uno anda trabajando en su propia área, pero como cuerpo falta. Se necesita alcanzar ese nivel congregacional de unidad en amor. ¿Por qué hay y existe la separación? ¿Alguna vez se preguntaron, ahorita las iglesias son como carnaval? Porque las personas desfilan por ahí, desfilan por las iglesias, pasan por una, se van por otra, no les gusta aquí, se van a otra allá, tampoco les gusta y andan pasando de una iglesia a otra. Alguna vez yo he escuchado también cómo les han hablado fuertemente a estas personas, les dicen que son como pulgas de perro que andan brincando de una iglesia a otra iglesia. Tengan cuidado con sus palabras, porque si la pulga es la que brinca, entonces ¿quién es el perro? Hay que tener mucho cuidado con lo que están hablando. Simplemente lo que el Señor está buscando es unidad. ¿Por qué no se han detenido a pensar la razón por la cual la gente desfila de una iglesia a otra? ¿Saben por qué? Porque no les hablan la verdad. Porque no hacen las cosas correctamente. Porque en el afán de querer agradar a las personas con las cosas que se hacen dentro de la misma congregación, ha ocasionado que no les agrade lo que estás haciendo. Porque a las personas les puede agradar tal vez lo que haces por fuera, pero en el corazón tienen un deseo más grande, un anhelo que no pueden saciar. Les gustan las cosas que tú haces en tu congregación, pero esas cosas que tú haces no satisface el anhelo, el grito, la necesidad del espíritu interior que está clamando, Abba Padre, desde lo profundo. Porque yo te aseguro que todas las personas aquí en Austin, aquellos que conocen de Cristo, aunque habitan o caminan entre la paganería, entre sí y no, en su corazón hay un deseo más grande, tienen un anhelo tan grande de que verdaderamente se les enseñe y que sacie esa necesidad en su corazón. Pero equivocadamente los líderes les han dado cosas que les gustan exteriormente, pero lo que ellos anhelan es en el interior y no han tenido la capacidad de mirar eso. Háblales la verdad, enséñales la verdad y yo te aseguro que van a ser saciados. Porque la necesidad que tienen es interior, es en el espíritu. Esa necesidad no la sacias con las cosas exteriores que estás haciendo. Líder, pastor, tú tendrías que saber estas cosas. En los días antiguos se juntaron. Un hombre causó que se encendiera y fueron y edificaron todo Jerusalén. Hicieron las murallas. Lee el libro de Nehemías. Cómo este hombre, Esdras y Nehemías, fueron contra los líderes y ocasionaron que se separaran de sus esposas y que dejaran ir a sus hijos porque se habían casado con gente que no pertenecía a Israel, a ninguna de las tribus. Y eran los líderes los que primeramente se contaminaron con esas cosas. La cabeza es Cristo. Y Cristo ha puesto las cabezas, los líderes, para que estos mismos líderes estén sujetos a la cabeza de Cristo y unidos entre sí, y va a ocasionar que todo el pueblo se una entre sí, porque los líderes son el ejemplo, la forma de vivir
de un hijo de Dios en esta tierra con sus hechos, no únicamente con sus palabras, tratando de impresionar equivocadamente. Han caído en el error de querer agradar a las personas en las cosas exteriores. Hacen todo bien bonito y así en las congregaciones, con luces, con música cristiano pagana y todo, para que de esa forma les guste, trayéndoles el mundo a la iglesia, cuando la gente viene del mundo porque no quiere nada del mundo y luego le meten en la iglesia al mundo. Cuando yo salí del mundo es porque estaba enfadado, porque ya no quería nada, tenía asco. Miraba las cosas que se hacían y me daban asco. Y luego resulta que uno viene del mundo porque ya no quiere. Yo en mi caso así vine del mundo. Yo no quería saber nada del mundo. Sabía, el Señor me enseñaba que no tenía nada bueno ahí. Salí de ahí con planes diferentes. ¿Y qué vienes a encontrar? Una iglesia cristiano pagana que habla de Dios, pero que te hace sentir como que estás en la cantina. Así. Líderes, háblenles la verdad. Busquen saciar ese grito interior que no escuchan. Esa necesidad que está clamando por dentro en sus corazones de cada uno de ellos. Hace falta unidad porque no se les ha dado lo que verdaderamente necesitan. Les han dado cosas que ellos quieren. ¿Qué es lo que ocasiona? Ustedes como padres, los que tienen hijos, saben que no le debes dar mucha comida de chatarra porque afecta su salud. Le quieres meter vegetales, que coma vegetales. Come vegetales, jugo de frutas y cosas naturales que le ayudan en su buen desarrollo. El niño hace gestos, pero no porque hace gestos, bueno, que si no quieres vegetales, cómete una comida de chatarra. ¿Hacen eso? No, le dices, te vas a comer eso porque eso es bueno para ti. Tienes que aprender a comer saludable. Pero en la congregación le atarragan chatarra simplemente porque el niño quiere chatarra. Dale lo que es recto, lo que es verdadero. Y lo va a recibir, se va a retorcer, pero va a tener mejores efectos en su vida al crecer. Va a crecer más sano. No le va a gustar al principio, va a apretar la boca, va a rechinar los dientes. Mas sin embargo, se lo va a comer aunque sea a la fuerza. Si cada uno predicara la verdad, se acabaría ese desfile en las iglesias. Es la razón por la cual una persona se va de una congregación. No porque no le gustan las cosas como se están haciendo, porque no hay mover del Espíritu que ellos le llaman, presencia de Dios, palabra que sane, algo que están buscando en su interior. Una persona viene a la iglesia porque en la iglesia tiene que haber refrigerio, mas sin embargo sale vacía nuevamente. ¿Y a quién le vamos a echar esa responsabilidad? Aquí mismo leí en Efesios. Fíjate. Déjalo, agarro primero. Ahí está, versículo 10. El que descendió en el abismo también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12, fíjate para qué los constituyó, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Te das cuenta, pastor, líder, profeta, apóstol, que andes por ahí? ¿Para qué fuiste tú constituido? ¿Has estado haciendo que las personas hagan esto? ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. Ese fue el mero propósito que el Señor constituyó este grupo de personas. No para que se sentaran como jefes o líderes o capataces sobre un pueblo, sino para que perfeccionaran al pueblo, para que este pueblo alcanzase la perfección, la madurez de un varón perfecto de acuerdo a la medida de Cristo Jesús. Fíjate la diferente función, fíjate a lo que Dios llamó.
Y le has estado atarragando cosas a tu pueblo, cosas que le agradan, malcriándolos, haciéndoles daño, aun cuando tú fuiste constituido para llevarlos a la perfección. Si tú fuiste llamado por el Señor, eso es lo que tienes que hacer, como líder, como pastor, como ministro, como lo que tú seas. Eso es lo que tienes que hacer con el pueblo de Dios. Y cuando el pueblo de Dios le enseñas la verdad, este mismo pueblo va a empezar a caminar en unidad unos con otros, y tú también como líder vas a caminar en unidad con los otros líderes. Cuando se está buscando agradar a Dios, cuando las cosas están centradas en el mismo Espíritu de Dios y no en las creencias religiosas personales e independientes de cada uno. Porque Cristo es uno. Cristo es uno. No hay muchos Cristos. Lo que pasa es que en estos días, a causa de las creencias que de cada uno puede tener, ha creado cada uno a su propio Cristo, a la forma de cómo el líder cree que es. No es así. No es así. Se tiene que venir y ponerse de acuerdo con Cristo para poder caminar con Él. La Biblia dice, ¿caminarán dos de acuerdo si dos juntos si no están de acuerdo? No puedes caminar con Cristo si no estás de acuerdo con Cristo. En estos días se han constituido y creado su propio Dios. Y lo digo así porque es verdad, porque cada congregación cree que está bien enfrente de su propio Dios, mientras otra congregación también cree que está bien enfrente de su propio Dios. Claro, todos bíblicos, pero que los dioses que ellos practican toleran la iniquidad y el pecado de ellos mismos y aceptan lo que ellos están haciendo. Es muy peligroso caminar en ese camino creyendo que lo que tú estás haciendo únicamente es recto. Requiere unción y revelación del Santo Espíritu, porque nosotros la única guía que tenemos, no importa si tú eres pastor, apóstol, profeta, lo que tú quieras, tanto tú como yo, la única guía que tenemos es el Santo Espíritu de Dios, y Él prometió que nos guiaría a toda verdad. A toda verdad. Dime tú, ¿es mentira estas cosas que te estoy diciendo? Tú sabes que son verdad, que no las quieras admitir esa parte, pero sabe que esa es la razón por la cual el pueblo allá afuera anda desfilando de congregación en congregación. Esa es la razón por la cual hay muchos descarriados, gente que tiene tiempo en el Señor y que quiere seguir al Señor con todo su corazón, pero está en su casa. ¿Por qué? Porque no hay una congregación donde se le hable la verdad. Le hablan la verdad enjuagada con mentira, con engaño. No se le habla con autoridad. ¿No se acuerdan que Jesús enseñaba diferente a como enseñaban los fariseos? Porque Él enseñaba con autoridad. Pum, pum, en 2 patadas se lo surtía. La gente que estaba mal tenía que ponerse a cuenta, los que no se iban. En una ocasión les proveyó a través de 2 peces y 5 panes, alimentó a mucha gente y toda esa gente lo seguía. Les dio de comer porque ellos tenían necesidad y estaban muy lejos de comprar comida o de los lugares donde vendían comida, y miró que no podían, tenían hambre, pues les dio de comer para que no se fueran a desmayar allá en el cerro. Acto seguido, les dio de comer la verdad. ¿Qué les dijo? Todo aquel que no come mi carne y bebe mi sangre no entrará al reino de los cielos. ¿Y qué hicieron? Que se van. Ok, queremos carne y pescado, pero no nos des a comer queremos pan y pescado, pero no nos des a comer tu carne ni tu sangre. Los discípulos se quedaron preocupados al mirar que todo el mundo se iba. Amigo, si la gente se va porque le dices la verdad, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero si la gente se va porque le estás diciendo mentiras, porque las predicaciones son más que engaños, vacías, huecas como tímbalo resonante, preocúpate. La neta, preocúpate. Jesús les dijo la verdad, suplió la necesidad de ellos a causa de la situación en la cual estaban. Pero cuando le soltó la verdad, Él no le anduvo con tapujos. Fíjate el efecto que tenía, porque en la ley de Moisés está escrito que no comerás la carne con su sangre, ni beberás la sangre.
No podían, de acuerdo con la ley, no podían comer sangre. Viene Jesús y les dice, aquel que no coma mi carne y beba mi sangre, no puede entrar al reino de los cielos. ¿Qué hicieron? Por eso Pedro dijo, dura palabra es esta. Se requiere más que simplemente leer la Biblia. Se requiere revelación y unción del Espíritu, porque la razón que ellos se fueron era porque dijeron que este hombre estaba loco. No podía ser de Dios porque estaba estableciendo y hablando cosas que Dios antes había dicho que no se hicieran. Por eso requiere la revelación. Porque en la Biblia hay muchos huecos, muchas cosas que no están completas entre ellas. Sin la revelación del Espíritu en las Escrituras. Cuando agarras revelación del Espíritu, todo está armonizado. Pero cuando no, hay muchas cosas que están así como en el aire, como difíciles de cumplir, como confusas. ¿Sabes por qué? No puedes leer la Biblia sin amor. No se te olvide que la Biblia o la palabra de Dios es una espada de doble filo. Acércatele con mucho cuidado, porque te corta. Ese es el problema. Recuerden esto. Hay que buscar esa unidad de corazón. Una congregación tal como en los días primeros de la iglesia en el libro de Hechos, cuando todos estaban de acuerdo, unánimes en un mismo espíritu. Ese tipo de unidad no se alcanza a menos de a través del amor y de la verdad. No vas a ocasionar unidad hablando mentiras. Y si quieres que tu gente siga desfilando por las congregaciones, sigue hablando como estás hablando, van a seguir desfilando y muchos de ellos van a acabar frustrados en el mundo, en sus casas, a causa de las cosas malas que le estás enseñando. Predicadores, pastores, ministros, háblenle la verdad al pueblo, díganles la verdad de corazón tal y como está escrito, porque ustedes saben que la dádiva del pecado es muerte y si todo aquel que pecare, toda la alma que pecare morirá. Si no les dices la verdad, los estás dejando que se vayan al infierno cuando tienes que decirle la verdad. Eso es verdadero amor. No es amor tapar sus pecados, taparle las cosas que están haciendo mal. Amor es dejarles saber la verdad para que cambien su forma de vivir. Porque bien saben y todos saben que la dádiva del pecado es muerte y el alma que pecare morirá. Allí no hay diferencia de alguna persona o religión o credo. El alma que pecare morirá, punto. Enséñenles la verdad. Busquen perfeccionarles. No se les olvide para qué fueron llamados. Ahí está el llamamiento, la función. Fueron constituidos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Háblenles la verdad, dejen de estarles sobando o tolerando el pecado. Si se van porque les dices la verdad, gloria a Dios. ¿Qué va a decir? No, pues que el Señor quiere salvar a la gente, pero no puedes tú enseñarle la verdad a alguien que no quiere conocer la verdad. Apréndete eso también. Dios es un Dios que no anda forzándose a sí mismo a entrar en los corazones de las personas. Aquel que quiere, bien. El que no, también. No puedes enseñar, ahorita se quiere traer a las personas a Cristo, se les quiere traer a Cristo, pero las personas no vienen con el deseo de conocer a Dios de todo corazón. Vienen porque las traen, los seducen, les dan de comer o algo, pero cuando les dan la verdad como quiera se van, porque no estaba su corazón allí. Entonces, Jesucristo dijo una cosa que me gusta. Y yo añadiré a la iglesia los que tengan que ser añadidos.
Tú no puedes hacer un buen cristiano. No porque lo traigas, tú lo puedes sentar en tu congregación y predicarle 1 año, 2, 3, 4 y al final del 5 todavía va a estar pecando porque no ha venido con su corazón. ¿Hasta cuándo van a aprender eso? Si aprendieran, les voy a dar la receta. Si aprendieran a depender, líderes, pastores, profetas, aprendieran a depender de Dios, no tendrías que depender del pueblo y no les hablarías las cosas que ellos quieren escuchar. Y eso ocasionaría que les hablaras la verdad, y de esa forma ellos seguirían a Dios de todo corazón. ¿De qué sirve tener 100, 20, 200, 1000, 1,000,000 si no están caminando conforme el corazón de Dios? Es mejor tener uno que camine con el corazón de Dios, que sea un discípulo. Recuerden el llamamiento. Fue id y haced discípulos, no id y plantar iglesias. Aquí otra vez, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Imagínense si todas las personas que ustedes tienen sentadas en sus congregaciones fuesen capaces de ir y de destruir las obras del diablo allá afuera. ¿Qué pueblo tendríamos aquí en Austin? Pero les han enseñado a ser pusilánimes, a estar sentados ahí, a estar como pajaritos recién nacidos en el nido, nada más levantando el pico para que el pastor venga a darles la palabra de Dios. Predícales la verdad para que ellos alcancen unidad unos con otros. Y luego, líder con líder en unidad, para alcanzar la unidad en Cristo. Jesús en una ocasión oró para que nosotros alcanzásemos esa unidad. Yo no vine a destruir al pueblo, vine a unirlo. ¿Ok? Tal vez la palabra sientan que les cae, pero es lo que está escrito. Así funciona. Dependencia de Dios, habitar en su palabra, frutos del Espíritu. Todo eso, habitar en su amor, habitar en los frutos del Espíritu. Vivir en armonía unos con otros. Eso es lo que verdaderamente no tiene precio. Y te digo una vez más, el pueblo, en lo profundo de sus corazones, tiene necesidad de Dios. Aunque acepten y agarren todas esas paganerías, tienen necesidad de Dios en su interior. Dales lo que tanto necesitan, pero para eso necesitas agarrarlo de Dios. Enséñales a depender del Padre, a confiar en Él, a amarlo, a seguirlo, a dar su vida por Él. Enséñales eso y vas a ver qué pueblo vas a tener. Un pueblo tal y como está escrito. Un ejército que va caminando de victoria en victoria con sanidad en sus alas. En el nombre de Jesús, ese ejército se va a levantar y Él va a hacer proezas en esta tierra antes de que se nos acabe el tiempo. Señor los bendiga y los guarde y Él haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz. No me la tomen a mal, no me quiero hacer su enemigo por decirle la verdad, pero si se hace, así que sea. El asunto es, la verdad duele, pero también purifica. Y ese es el plan. Es lo que Dios quiere, la verdad únicamente. Estamos aquí para servirles y seguir removiendo tropiezos. No los escondas, sácalos a la luz, déjalos a ir si el Señor te los enseña antes de que alguna predicación. Pum, pum, tú tienes revelación del Espíritu, sácalos. El diablo nada tenía en Jesús cuando el diablo venía hacia él. ¿Ok? El diablo nada tiene que tener en ti. Eso es, adentro de ti. Nada, no tiene que tener ningún derecho legal sobre ti. No, en pocas palabras, ni un pecadito. Porque aquí está el propósito, es de perfeccionar a los santos. O sea, ya son santos, ya nada más hay que perfeccionarlos. Y ustedes saben que es santo, ya hemos hablado de eso en las predicaciones anteriores. ¿Ok? Ya saben que es santo.
Un santo fue hecho cuando fue agarrado por el Señor para su servicio. Después ahí hay que irlo amolando, hay que sacarle filo a la espada para que su espada esté bien brillosita y bien afilada de doble filo para que corte para todos lados. Diestros en el ataque en el arte de la guerra. Bueno, Dios los bendiga, los guarde y haga resplandecer su rostro. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodo.